Hola a todos, mi nombre es Amos y en el vídeo de hoy vamos a ver una nueva característica del sistema reactivo de Angular que saldrá en la versión 19 pronto, creo que es la semana que viene que sacan la release de la versión 19 de Angular, y se trata del Linked Signal. Esto viene a resolver muchos de los problemas que con el Computed no podríamos hacer. Por ejemplo, con el Computed no podemos utilizar ni set ni update, ¿vale? ¿Por qué? Porque es read-only. Está basado el Computed en otra señal y cuando esa señal cambia, pues nosotros hacemos la recalculación dentro del Computed. Pero no podemos ya modificarlo ese Computed, es decir, no es para estado derivado, ¿vale? Es solo escucha cuando cambia una señal. Esto y por tanto, imaginaros el caso de seleccionar un ítem, ¿vale? ¿Qué pasa cuando reseteo toda la lista? Para poner ese ítem a nulo, el ítem seleccionado a nulo, necesito de un efecto para poder ponerlo. Ahora lo veremos. Porque con el Computed no podríamos, y para eso, con el Linked Signal, nos evitaríamos tener que utilizar el efecto. Tengo un vídeo y un post muy bueno sobre los efectos, de cuándo no utilizarlos porque son muy problemáticos internamente, y os lo dejo arriba, ¿vale? Al igual que todo el tema de señales y computer y demás también está pues en esta lista de reproducción. Vamos a ver el post que he preparado aquí, ¿vale? Este post es relacionado, está en borrador, pero bueno, cuando se suba el vídeo pues lo postearé como siempre. Basado en Link Signal, ¿vale? Que saldrá en Angular 19 y pues básicamente es lo que os he comentado. Es relacionado con la computación y nos evita todo el tema de utilizar efectos. Vamos a ver todas las formas de uso del Link Signal y nos basaremos en nuestra aplicación, que si os acordáis del vídeo pasado del Resource API, lo utilizamos, ¿vale? Vamos a seguir en la misma línea para poder utilizar pues este Link Signal. Lo que haremos es que al hacer clic sobre uno de ellos, ¿vale? Pues que aparezca seleccionado, ¿vale? Y cuando yo reseteo aquí, pues que se quite esa de selección. Vamos a verlo cómo lo haríamos. Bueno, antes de verlo, vamos a ver en el código fuente de Angular este Link Signal, cómo pues tiene diferentes formas, ¿vale? Lo podemos directamente invocar como una función. ¿Es esto? Sí, como una computación, ¿vale? De hecho aquí abajo lo hace. Si es una función, lo que le pasamos la invocación, pues utiliza de una manera o de otra. Y luego pues le podemos pasar el source del cual depende. Es decir, si yo le paso otra señal a este Link Signal, cuando esa señal se recompute o hagamos un update o un set, ¿vale? También se ejecutará este Link Signal internamente, ¿vale? Y luego le decimos que cuando se ejecute esta señal, pues que me haga mi computación, ¿vale? Estos dos parámetros son obligatorios. Es básicamente esto, es muy fácil de seguir, no es muy difícil. Y lo que os preguntaréis, ¿qué devuelve? Pues lo que devuelve este Link Signal es un Readable Signal, es lo mismo que nos devuelve con la creación de las señales, ¿vale? Nos devuelve un Readable Signal. Acordaos que el computer devuelve un signal normal, ¿vale? Que es read-only, no podemos modificarlo, pero esta interfaz lo que nos permite es utilizar estos métodos, ¿vale? Fijaros que también podemos hacerlo read-only. No sé si os acordáis de los vídeos de la galería de imágenes cuando hacíamos nuestro estado de la aplicación, cuando manejábamos el estado de la aplicación como si fuera un Redux, pero con señales. Esto es muy bueno, ¿vale? Y básicamente el Link Signal es esto, no es muy difícil. Vamos a ver en nuestro código cómo podemos aquí dejarme borrar esto, ¿vale? Y vamos a ver cómo podemos aquí jugar con el selected item, ¿vale? Por ejemplo, tenemos selected item, ¿vale? Este es igual. Bueno, más que aquí, lo tengo preparado en el post para que lo veamos un poco por encima antes de empezar a escribirlo. Dejarme que os lo ponga, ¿vale? Y pues tenemos formas de uso, ¿vale? Esto lo leéis, es la forma corta o dependiendo de la computación, que ahora lo veremos, no os preocupéis, no vamos a hacerlo ahora. Y aquí es donde yo quería llegar, ¿vale?
Si os dais cuenta, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿vale? Es decir, tendremos nuestros ítems, que son los hechos, ¿vale? Que es el array que recorremos. Luego tenemos el ítem seleccionado, que lo pondremos como una señal. Y fijaros lo que pasa aquí, ¿vale? Por no escribirlo en el código y hacerlo dos veces. En el constructor tenemos que utilizar un efecto, ¿vale? Es decir, cuando reseteo mi array de valores, de hecho, fijaros, tengo que mirar los cambios directamente aquí. Le estoy diciendo al efecto que cuando esta señal, porque es un Resource API, devuelve una señal, cambie, ¿vale? Seteame mi item como nulo, ¿vale? Fijaros que tengo que meter un efecto aquí, ¿vale? Y con el linked signal es totalmente diferente, ¿vale? Fijaros qué maravilla, ¿vale? Es decir, le paso el source a la señal que quiero que escuche a este de aquí, que es lo mismo que poner en el efecto, porque el efecto escuche también a este. Y en la computación lo que le paso es un nulo, ¿vale? Vamos a verlo. Por lo tanto, déjame cerrar esto aquí que no nos interesa, ¿vale? Vamos a hacer un poco más grande para que lo veáis mejor. ¿Y dónde estábamos? Aquí. Vamos a hacer un linked signal, ¿vale? Y nos ponemos encima para saber lo que recibe. Recibe un unknown. Pero fijaros que lo que yo recibo aquí en el genérico es, en primer lugar, un array de strings, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es el source al que yo voy a escuchar, que es este de aquí, ¿vale? Y luego es lo que yo devuelvo, ¿vale? Y lo que quiero devolver esto puede ser un string o undefined, ¿vale? Porque al principio es undefined, acordaros de los estados del Resource API. Y aquí lo que yo devuelvo para el ítem seleccionado es un número, ¿vale? Es el index, la posición del array. O también puede ser nulo, porque lo puedo setear a nulo, ¿vale? Y aquí, fijaros que lo que vamos a poner aquí es un source, nuestro source que vimos en el ejemplo, ¿vale? Y luego del source pondremos la computación, ¿vale? Entonces, source, y el source es this.facts los hechos .value, ¿vale? Y luego tendremos también la computación. Fijaros que aquí en la computación lo que recibimos son este string de valores, es decir, recibimos nuestro source aquí, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poner que tenemos los ítems, ¿vale? Y lo que yo quiero devolver aquí pues es un nulo, ¿vale? Porque por ahora no quiero hacer nada. Es decir, cada vez que esto cambie, que se resete, que mi selected item sea nulo, ¿vale? Fijaros qué fácil. Y tenía preparado un snippet aquí, ¿vale? Que es este de aquí. Y en vez de utilizar el del normal, es lo mismo, ¿vale? Pero es jugando con el selected item para que se seleccione ese item cuando coincida con el index. Y aquí nos hace falta el selected fact, ¿vale? Más que nada para que se ponga el index por defecto, es decir, este index que es de tipo number, ¿vale? Si os dais cuenta aquí, lo que hemos hecho es que en el for le hemos puesto el let index es igual a index para coger el index del hecho, ¿vale? Y aquí unas clases con el ng class del propio Tailwind, ¿vale? Para pues rebordear, ¿no? el ítem que seleccionamos. Es más, a este le podemos poner class cursor pointer, ¿vale? Está puesto, me pensaba que no. Y vale, esto es diferente, ¿vale? El hover a los demás que no estén seleccionados, ¿vale? Y esto está bien. Vamos al selected fact y aquí lo que haremos es this.selectedItem.set. Vamos a poner como como index, ¿vale? Y aquí lo que queremos es ponerlo como nulo. Fijaros que cuando reseteamos nuestra lista con reset facts,
si utilizamos el computed, tendríamos que hacer un efecto, ¿vale? En el constructor, que escucha esto y luego que lo ponga como nulo. Pero linked signal podemos jugar con el set y con el update, porque nos devuelve un readable signal, ¿vale? Muy interesante. Vamos a guardarlo todo. Save all. Y vámonos al código. Disculpar. He cerrado mi navegador. Ahora, aquí. Vamos a la aplicación, ¿vale? Fijaros que cuando paso por encima hay un pequeño hover. Si yo selecciono uno, se queda seleccionado. Selecciono otro, se queda seleccionado. Y fijaros que si yo reseteo, ¿vale? Perdemos ahí. Lo perdemos, ¿vale? El selected item se pone a nulo. Muy interesante. El link signal es muy potente, ¿vale? Está en fase experimental, ¿vale? Igual que el Resource API que saldrá en la versión 19 de Angular, y por lo tanto yo no recomiendo que lo uséis en producción, ¿vale? Bueno, si queréis subir algo vuestro a producción, perfecto. Si es de la empresa, recomiendo que no. Vale, fijaros qué interesante todo. Vámonos al código otra vez. Y más que al código, vámonos a seguir nuestro post, ¿vale? Hemos visto el primer caso de uso, ¿vale? Muy interesante, el de seleccionar el ítem. Vamos a ver el segundo caso de uso, que fijaros lo que hacemos aquí, ¿vale? Si yo le doy y reseteo, se pierde la selección. ¿Cómo haríamos para guardar esta selección, ¿vale? Por ejemplo, la 3. Si yo reseteo, me gustaría que se guardase esa selección. Imaginaros esto, hacer la lógica, ¿no? Por detrás, en el componente. Jugando con la computación, el link signal es muy, muy fácil. Fijaros que tenemos los hechos, ¿vale? Nuestros ítems que nos llegan de nuestro source. Y luego tenemos el valor previo. Es decir, podemos ver previamente, ¿vale? Nuestros ítems. Y lo que hacemos es, si tenemos ítems previos, ¿vale? Que no es al principio, que era undefined, y hechos, ¿vale? Y ítems actuales, ¿vale? Y los ítems previos, ¿vale? El valor de esos ítems previos es inferior a facts.length, ¿vale? Acordaros que yo aquí lo que hago es, cuando hago restart, ¿vale? Veis que el scroll este es más grande o más pequeño, es porque lo hago de manera random, ¿vale? Cargo random ítems. A lo mejor cargo, fijaros en el network, ¿vale? Restart, cargo 10. Count es igual a 10. ¿Siempre se carga 10? No. Response. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Load more. 69. Ah, claro. Es aquí este load more, ¿vale? ¿Veis? 91, 11, 86. Cargo random del 1 al 100, ¿vale? Claro, y este restart es porque tiene más texto o menos, pero siempre se carga pues lo que le pongamos, ¿no? Aquí en este caso es 18. Si hago un low more, vale, 82. Creo que se queda con el último, ¿verdad? 52. 52, claro, se queda con el último, que ponemos aquí en el low more. Vale, como es lo que os decía, como es random, ¿vale? Lo que hacemos es que si nuestro valor previo, ¿vale? Es inferior a lo que hemos cargado, ¿vale? Si antes teníamos 52, pero ahora tendríamos menos, ¿vale? Por ejemplo, 3 o 4, ¿vale? No devolveríamos esto, ¿vale? Porque a lo mejor nuestro selected index es 5, ¿vale? Y como solo tenemos 3, hemos cargado 3 y antes hemos cargado 80, ¿vale? Pues ya no tendríamos el selected index 5. Por tanto, lo que tengo actualmente, ¿vale? Tiene que ser mayor que los ítems que tenía antes, ¿vale? Para la computación. Esto es muy importante. Vamos a traer nuestra computación, ¿vale? Y vamos a ponerla en nuestro código. La ponemos aquí, ¿vale? ¿Qué nos dice? Es posible null previous. Bueno. Bien. Previous. Lo hacemos aquí, ¿no? Vamos a hacer esto de que sí que hay valor, ¿vale? Porque se queja aquí TypeScript as string.
¿vale? Se nos sigue quejando. Ahí, perdonar, punto value. Disculpar. Vale, ahora sí. Previous. Disculpar. Esto es el previous value. Claro, esto se refiere al selected index. Disculpar, aquí me he equivocado. No está bien hechos. El length es el index, ¿vale? Si el index que teníamos seleccionado es 5, pero que lo que cargamos es mayor, inferior, ¿vale? Imaginaros que, vamos a explicarlo aquí, ¿vale? Es decir, nuestros facts, que son los ítems, son 100, ¿vale? Y el index previo es 12, perdón, vamos a poner aquí 10, los hechos cargados, ¿vale? Como el index previo es 12, ¿vale? No entraría en este if. ¿Por qué? Porque el index seleccionado es el 12 y yo solo he cargado 10. No tengo 12 para poner ese index, ¿vale? Por lo tanto, devolvería nulo, ¿vale? Correcto. Y ya está, básicamente. Esto es para preservar el index cuando reseteo, ¿vale? Vamos a verlo. Fijaros, selecciono el primero, selecciono el segundo. Si yo refresco, ¿vale? Se tendría que quedar seleccionado el segundo. Load more. Fijaros. ¿Veis? Oh, este ejemplo es buenísimo. Nos ha salido aquí uno. Aquí, si os dais cuenta, ahora ya no aparece el 2. ¿Por qué? Porque solo he cargado un ítem, ¿vale? Es muy bueno esto. Muy, muy bueno. Vale. Vamos ahora con un último ejemplo. Quería hacer una paginación aquí, ¿vale? En este ejemplo, para ver el link signal, cómo funciona con la paginación, ¿vale? Yo creo que se usará mucho este link signal para la paginación, ¿vale? Y bueno, lo otro es avantajes sobre aproximaciones anteriores, como mejor soporte a TypeScript. Como habéis visto, el tipado que tenemos para link signal es bastante bueno, ¿vale? Podemos decirle el source lo que tiene y luego lo que queremos devolver con este selected item. Esto de race conditions es lo que nos pasaba con los efectos, ¿vale? Que a lo mejor el selected item tarda un poco en cargarse y ya está recalculando. Y bueno, más avantajes. Luego tenemos las diferencias entre computed versus link signal. Como hemos visto, pues el computed es read only, no lo podemos modificarlo, pero link signal sí. Luego, para el manejo del estado, el computed es una derivación pura, ¿vale? Siempre hace de espejo de lo que viene del source signal. Mientras que el link signal tiene su propio estado y además recomputa los cambios del source. Es muy, muy potente. Y además con el link signal podemos acceder a valores previos, ¿vale? Mientras que con el computed no, ¿vale? Aquí tenéis los dos casos. He puesto en un precio total, ¿vale? Y aquí pues puedo jugar. Y vamos a ver el último caso que quería para acabar con el vídeo, que es el de la paginación. Y básicamente lo que necesitaremos es un HTML con un montón de botones para seleccionar la página. Luego este current page, vamos a copiárnoslo, ¿vale? Copiar y nos lo traemos al código para verlo mejor, ¿vale? Nos vamos aquí al código y este selected item, bueno, lo dejaremos porque no nos molesta, la verdad. Lo dejamos, pero necesitamos ahora este current page. Si os dais cuenta, es otro link signal, ¿vale? Que hace referencia a nuestros ítems, ¿vale? Y lo que devuelve es un número, ¿vale? El número de página actual en el cual nos encontramos, ¿vale? Y la computación, pues los hechos y el previo. Si no tenemos ítems, que es al principio, ¿vale? Devolvemos que estamos en la página 0. Y esto de ítems por página es lo que quería ver con vosotros, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque necesitamos una constante, ¿vale? Por ejemplo, voy a ponerlo aquí, read only. Vamos a hacer la read only para que no se modifique items per page. Vamos a hacerla de tipo signal y vamos a poner un 5,
¿vale? Vamos a hacer que nuestros ítems por página, vamos a mantener 5 ítems por página, ¿vale? Tenemos los ítems por página, la página actual, que es 0 si no tenemos ítems, que esto pasa al principio. Y esto es si nuestra página anterior, ¿vale? Y la página anterior por los ítems es inferior a nuestros ítems.length. Es decir, si aquí cargamos, bueno, para verlo mejor es mejor verlo aquí, ¿vale? Si nuestra página, que es previous, es el previous, es este de aquí, más que previous vamos a ponerle page, ¿vale? Si nuestra página es, por ejemplo, la 2, estamos en la página 2, ¿vale? Y tenemos la página 2 por ítems por 5, esto es igual a 10, es decir, tenemos 10 ítems y nuestros ítems.length, imaginaros que tenemos que los hechos hemos cargado pues 20, ¿vale? Si esto es inferior, ¿vale? Pues devolvemos en la página que estamos. Esto es para devolver, para mantener esa selección de esa página, ¿vale? Pero si tenemos que los ítems cargados previamente son mayores que los que cargamos ahora, ¿vale? No podemos mantener esa página porque a lo mejor estamos en la última, pero como hemos cargado menos ítems ahora, pues ya no estamos en esa página, ¿vale? Y tenemos que ponerla pues a 0, devolvemos la página a 0. Esto es igual que el selected item aquí, para mantener la página. Aquí era para mantener la selección y aquí es pues para mantener la página seleccionada, ¿vale? Esto lo podéis cargar y devolver pues aquí 0, ¿vale? Como inicial, lo que queráis. Yo hago esto, el current page, para mantenerlo, ¿vale? Me parece bueno mantener la selección cuando refrescas. Sí, bueno, es dependiendo del caso, ¿no? Normalmente no se mantiene, ¿vale? Luego, aparte de eso, lo que necesitaremos es, en vez de hacer un loop sobre estos hechos, vamos a hacer un loop sobre los hechos paginados, ¿vale? Entonces haremos algo como read-only paginated facts, por ejemplo, y vamos a hacer un computed de esto, ¿vale? Aquí sí que podemos utilizar el computed y os voy a explicar por qué. Y lo que necesitaremos son los hechos. Facts es igual a this.facts resource.value, ¿vale? Luego le decimos que aquí si no tenemos facts, ¿vale? Directamente devolvemos vacío, ¿vale? Y vamos a ver, aquí lo que vamos a devolver es los ítems por página, ¿vale? Es decir, ¿dónde empieza en primer lugar? Vamos a ver, empieza en pues el current page. Vamos a hacer referencia a nuestro current page. Cada vez que cambie nuestro current page, los hechos paginados se refrescan, ¿vale? Current page por pues ítems por página, ¿no? Ítems por página. Es decir, cada vez que cambiamos el current page, cada vez que cambia esto, ¿vale? Que hemos seleccionado otra página, nuestros ítems cambiarán, ¿vale? En la vista. Y pues cargo, pues si selecciono la página 5, ¿vale? Pues 5 por 5, 25 ítems, ¿vale? Voy a cargar. No, perdonad, empiezo por el index 25, ¿vale? Por el ítem 25. Y lo que voy a devolver pues es el facts, return facts.slice. Vamos a hacer un slice para partir a partir del 25, ¿vale? Es decir, a partir del 25, start más this.items per page, ¿vale? Es decir, a partir de la posición 25 y cojo 5 más. Así muestro 5 siempre, ¿vale? Es fácil este computed. Luego vamos a necesitar el total de páginas, ¿vale? Read only total, que también es un computed, ¿vale? Computed. Y al igual que aquí voy a necesitar los hechos, ¿vale?
si no tengo, voy a devolver la página 0, page 0, y lo que vamos a hacer aquí es un return, creo que era math.floor, ¿era floor? Return to greatest, no, del greatest no, sale, era sale, the small integrator to equal, es este, ¿vale? Lo que quiero devolver aquí es, por ejemplo, de facts.length, lo que quiero devolver es dividir el total de ítems entre pues el list.items per page, ¿vale? Y si esto da flotante o demás, lo que quiero devolver es un numérico, ¿vale? Pero que sea el más pequeño, es decir, si da 18,7, pues que sea 18 y no 19, ¿vale? Para saber el total de páginas, ¿vale? Esto es fácil, ¿no? Los ítems que cargamos por página entre el total de ítems. Al revés, disculpar. Y lo que vamos a necesitar, ¿vale? Pues es cuántos botones cargamos, cuántas páginas tenemos, ¿vale? Y esto lo hacemos con el page numbers, que eso también será un computed. Si os dais cuenta, el tema de las señales es increíble. Fijaros todos los compute link signals que hemos creado, ¿vale? Es muy potente el sistema reactivo de Angular hoy en día. Tendremos un total, es igual. Esto es para que cada vez que cambie el total de páginas también cambie los números de los botones. ¿Vale? Mantenemos referencia a esta señal. ¿Vale? Acordaos que el compute se ejecuta cada vez que cambia una señal dentro. Es decir, cada vez que cambia los hechos, cambia el total de páginas. Cada vez que cambie el total de páginas, cambia este page number. ¿Vale? Son todas referencias. Es un enlace de gráficos. Y vamos a devolver vamos a hacer un array a partir de un objeto, array from, de este length total, ¿vale? Y pues bueno, esto es, devolvemos un array de este objeto, ¿vale? Que es básicamente, pues, no sé si habéis jugado con el from, pero podéis crear un array a partir de objetos. Y vamos a devolver aquí la i, vale, y aquí pues voy a pasar como primer argumento nada y luego pasaré la i, vale. Fijaros que del total voy a crear pues números, vale. Es decir, si el total de páginas son 20, voy a crear un array de 20 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta 20, vale, gracias a este array from. Y básicamente lo que vamos a necesitar ahora es jugar con el clic de los botones, ¿vale? Vamos a hacer un next page. Vamos a hacer si tenemos current page, ¿vale? No, si nuestra página seleccionada es inferior al total de páginas, -1, ¿vale? Entonces lo que haremos es básicamente esto es para cuando hagamos clic en la próxima página, ¿vale? Cuando hagamos clic en la nuestra página, lo que tenemos que cerciorarnos es que no estamos ya en la última, ¿vale? En la última página. Y si no estamos, pues lo que hacemos es que nuestra página, nuestro current page, ¿vale? Como es una señal, un link signal, disculpad, lo que haremos es pues list current page, ¿vale? +1. ¿Vale? Luego nuestra página anterior es si this current page no queremos estar en la primera, ¿vale? Si estamos en la primera no hacemos nada, es mayor que 0. 0 es la primera. Entonces pues this current page .set pues current page -1, ¿vale? Más y menos. Y luego es go to page cuando vamos a una en concreto, ¿vale? La página es el number, esto es void, y aquí pues si nuestra página es mayor o igual a 0, ¿vale? Que tenemos página,
y nuestra página es inferior a this.totalPages, ¿vale? Pues this current page.set, pues página, ¿vale? Y estos son todos los métodos que vamos a necesitar, ¿vale? Ir atrás, adelante y seleccionar una página en concreto, ¿vale? Tenemos la página actual seleccionada, ¿vale? Los hechos paginados, el total de páginas y el total de botones. Vámonos ahora aquí. Tengo preparado un snippet, ¿vale? Y el snippet es este, ¿vale? Es decir, debajo de la selección de botones, cuando hacemos un restart, ponemos la paginación. No es muy difícil, ¿vale? Este es para ir atrás, este es para ir adelante, le ponemos el clic, ¿vale? Y lo deshabilitamos cuando el current page es igual a 0. Cuando estamos en la página 0 lo deshabilitamos. Y cuando estamos en la página última página lo deshabilitamos, ¿vale? Para hacer el next page. Y luego lo que hacemos es, pues, el page numbers, ¿vale? Los botones, ¿vale? Aquí lo que hacemos es que cuando hagamos clic en una página en específico, vamos a este page now, ¿vale? Y pues aquí lo que hacemos es estilos dinámicos, ¿vale? Con eso jugamos, y el número de página, ¿vale? Como el índice es 0, le ponemos +1, ¿vale? Y ya está, básicamente. Vamos a guardar todo, ¿vale? Save all y vámonos al código. Si os dais cuenta, en el código ya tenemos aquí pues cargados, ¿vale? Tenemos los botones, ¿vale? Si me voy al 2, ¿vale? Está súper bien. Pero no cambia la paginación, ¿vale? Hago un restart. Load more. Fijaros en los números, ¿vale? Load more, ¿vale? Esto de estos estilos, si queréis hacerlo vosotros, ¿vale? No nos vamos a parar en esto. Para que haya un scroll o algo. Load more, pero vamos, lo que yo haría es que en vez de un scroll que aparezcan 3 puntos entre el 5, dependiendo del ancho, ¿vale? Eso con un host binding lo podéis hacer, ¿vale? Funciona bien esto. Lo que no funciona es esto, y ya sé por qué es. Vamos al código. Y esto es porque aquí en los hechos no es facts, es paginated facts, ¿vale? Lo invocamos. Y si nos vamos ahora al código, ¿vale? ¿Veis cómo? A ver, 4. Sí, ahora sí que cambia, ¿vale? ¿Veis? Y ya nos funcionaría con el linked signal, ¿vale? Selecciono el primero. Load more. Se queda el primero siempre seleccionado. Funciona súper bien, súper bien. Ay, disculpad, que no os lo he enseñado. Perdonad. Aquí, ¿vale? ¿Veis cómo funciona bien? Vale. Si refrescamos se queda siempre el primero, ¿vale? Restart. Funciona muy, muy bien, ¿vale? Y nada, básicamente esto es todo lo que quería que viésemos acerca del tema del link signal. Espero que lo hayáis disfrutado y si tenéis alguna pregunta, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias.